Buenos días, bienvenidos al Congreso Nodos del Conocimiento. Soy María del Carmen Canto López y me acompaña mi compañera Malena Manchado Porras. Venimos del Departamento de Psicología de la Universidad de Cádiz, del Grupo de Investigación UM 634, y os venimos a presentar un estudio piloto que se encuadra dentro de un proyecto nacional financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Este proyecto se enmarca dentro de los estudios que pretenden investigar el aprendizaje y la cognición matemática, y es cierto que en las últimas décadas ha habido un incremento en el interés de estudios en intervenciones en base a los procesos cognitivos del aprendizaje matemático. Estas intervenciones normalmente se apoyan en el uso de nuevas tecnologías y en el uso de métodos de enseñanza innovadores, como es el método de cálculo abierto ABN, que es uno de los métodos de estudio que utilizamos en el proyecto. Como podéis comprobar en la pantalla, el estudio está compuesto por 4 fases, el proyecto completo está compuesto por 4 fases, en el que las 2 primeras fases ya se han llevado a cabo, que empezamos en junio del 2020 con la selección de escuelas hasta septiembre de 2020. El curso pasado, en noviembre del 2020 hasta mayo del 2021, se llevó a cabo la segunda fase con la formación de profesorado, y en junio del 2021 iniciamos la tercera fase con el estudio empírico, que actualmente estamos en este estudio piloto que va a presentar mi compañera, está dentro de esta tercera fase sobre el estudio empírico. La cuarta fase es una fase que se realiza de forma transversal a través de todas las fases, puesto que estamos ya desde el primer momento presentando resultados y publicaciones en revistas. Los objetivos del proyecto, donde se encuadra el estudio que aquí os presentamos, serían 4. El primero de ellos es estudiar la efectividad del método ABN. El segundo objetivo sería estudiar o identificar los componentes cognitivos, tanto de dominio general como de dominio específico, asociados al aprendizaje matemático y a los 2 métodos de estudio de enseñanza de las matemáticas. El tercer objetivo sería el diseño de material específico por parte del profesorado o en coordinación con el equipo de investigación para el alumnado de sexto de primaria y de primer ciclo de educación secundaria, y con el objetivo de apoyar esa transición entre la etapa educativa de educación primaria y educación secundaria. Y el último objetivo ha sido la formación online del profesorado de segundo, tercer ciclo de primaria y primer ciclo de ESO. Bueno, ahora centrándonos en esa fase 3 de estudio empírico, destacar que abarca por un lado ese objetivo 4 de análisis de esos resultados de la formación del profesorado, y por otro lado también abarca los objetivos 1 y 2, que como ha dicho mi compañera son analizar la efectividad del método ABN en alumnado de tercer ciclo de educación primaria y codificar esos componentes cognitivos de dominio general y específico implicados en el aprendizaje matemático. Este estudio empírico como tal, empezará en enero de 2022, ya que ahora nos encontramos en la fase de estudio piloto previo, y contará con 500 participantes, 250 alumnos de quinto y sexto que han seguido el método ABN desde educación infantil y 250 alumnos que han seguido el método tradicional o CBC. Todos ellos pertenecen a centros educativos de la provincia de Cádiz. Y sobre los instrumentos, destacar que se emplearán instrumentos destinados a evaluar variables matemáticas, como la competencia matemática general, la fluidez de cálculo, el cálculo mental y escrito, etc. Y instrumentos que estarán encaminados a evaluar las variables cognitivas generales. Entre estas variables cognitivas generales que se evaluarán encontramos la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la alternancia cognitiva o flexibilidad cognitiva y la inteligencia fluida. Esta fase de estudio piloto previo al estudio empírico es en la que nos encontramos actualmente y abarca de octubre a diciembre de 2021. En este caso, los participantes serían 50 alumnos de quinto y sexto de educación primaria, 25 que han seguido una metodología tradicional de educación infantil y 25 que han seguido la metodología ABN. El objetivo del estudio piloto, ¿cuál es? Pues validar 2 instrumentos distintos. Por un lado, una versión reducida del test de inteligencia Raven, que en este caso tendría 9 ítems en lugar de 60 y ahorraría mucho tiempo de evaluación. Y por otro lado, y muy importante, validar una tarea computarizada, una tarea que consiste en operaciones matemáticas que van apareciendo en una pantalla de ordenador y que se conecta a un dispositivo de eye tracking, de seguimiento ocular.
El objetivo es que los alumnos realicen las operaciones matemáticas mentalmente a medida que las van viendo en la pantalla y se registre al mismo tiempo pues, esos movimientos oculares, en concreto el punto de fijación de la mirada, las sacadas o trayectorias de la mirada y la duración del tiempo de fijación en cada punto. Una vez que se realice ese estudio piloto, si los resultados son favorables, se incluirán entre los instrumentos del estudio empírico como tal, tanto la versión reducida del Raven como esta tarea computarizada asociada al dispositivo de seguimiento ocular. El objetivo general de incluir esta tarea computarizada sería, pues, confrontar o comparar las estrategias cognitivas que subyacen a esa resolución de operaciones en alumnos ABN frente a las estrategias cognitivas que emplean los alumnos CBC. Los objetivos específicos pues, son analizar las diferencias de precisión y tiempos de reacción entre alumnos ABN y CBC, comprobar si realmente existen diferencias en esas estrategias cognitivas subyacentes, infiriéndolo de estas medidas de seguimiento ocular, si realmente existen diferencias entre alumnos ABN y CBC. Y por último, comprobar si realmente el dispositivo de eye tracker ofrece información valiosa y fiable sobre esos procesos perceptivos y cognitivos que subyacen a la resolución de operaciones matemáticas. Dentro del objetivo 4, como hemos comentado anteriormente, estaría la formación del profesorado, que es el programa formativo que se llevó a cabo el año pasado, el curso pasado. Hemos analizado los resultados del impacto que tuvo el programa formativo en el profesorado de educación primaria y primer ciclo de educación secundaria que participó y a través de unos cuestionarios que se administraron por Google Forms, se realizó un análisis del perfil docente en relación a la enseñanza de las matemáticas. En cuanto al método seguido en este estudio empírico de la formación del profesorado, participaron docentes de educación primaria y profesorado de matemáticas de secundaria, del Departamento de Matemáticas de primer ciclo de secundaria, de centros educativos de la provincia de Cádiz. La muestra total fue de 40 participantes, de los cuales 12 fueron los que asistieron al programa formativo y completaron el programa formativo desde el inicio hasta el final. Las variables de análisis que hemos introducido en este estudio han sido la efectividad del programa formativo, como la aplicación práctica que se les pidió a los docentes participantes y la utilización en esta aplicación práctica de recursos manipulativos en el aula. Como instrumentos de análisis fueron, por una parte, los cuestionarios de inicio y finalización del programa formativo y, por otra parte, la descripción de las sesiones prácticas llevadas a cabo que nos proporcionaron los docentes una vez que llevaron a cabo algunos contenidos en el aula después de la formación recibida. A la hora de analizar los resultados, como hemos comentado, se analizará el cuestionario, se inició en un primer momento el cuestionario inicial, posteriormente se llevó a cabo el programa formativo desde noviembre del 2020 hasta mayo del 2021. Se les pidió que hicieran una aplicación práctica en el aula y para terminar se les pasó un cuestionario final en el que se analizaban los perfiles docentes del profesorado participante. En cuanto a la aplicación práctica del programa formativo online, la aplicación práctica se llevó a cabo en aulas de cuarto de primaria, en 2 aulas de sexto de primaria y en un aula de primero de ESO. Aquí se recogen algunas de las fotos que nos mandaron los participantes, del profesorado participante que llevó a cabo esta aplicación en el aula, en la que vemos cómo a través de una balanza manipulativa empezaron a introducir las ecuaciones, el uso de la tabla del 100 para introducir el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor en los números primos y los números compuestos, utilizando la tabla del 100 con la tabla de Eratóstenes, y también para trabajar la descomposición factorial y el mínimo común múltiplo y máximo común divisor, la utilización de material manipulativo, como podemos ver en la foto de bloques. En cuanto al cuestionario que nos pasó al finalizar el programa formativo, tiene bastantes apartados, pero nosotros hemos centrado en este estudio los resultados extraídos de las herramientas que el profesorado utiliza para el desarrollo de la competencia matemática en su aula, a través de dinámica o el uso de recursos manipulativos. Como podemos ver en la pantalla, por una parte se analiza las dinámicas y estrategias de trabajo que utiliza el profesorado, tanto de ABN como que no utiliza el método ABN, y por otra parte se compara el uso de recursos y materiales manipulativos que utiliza el profesorado ABN y que no utiliza el profesorado que no trabaja el ABN.
En cuanto a las dinámicas de estrategias y estrategias de trabajo, debemos destacar que en el profesorado que utiliza el método ABN le da máxima importancia tanto al trabajo grupal como al trabajo cooperativo y el uso de recursos manipulativos. Y en comparación con el profesorado que no utiliza el método ABN, le dan mucha más importancia a la automatización de algoritmos frente al uso de recursos manipulativos o de trabajo en equipo o trabajo cooperativo. En cuanto al uso de recursos y materiales para la enseñanza, igualmente vemos que en el grupo de profesores que no utilizaban la metodología ABN dan una gran importancia al uso de pizarra y tiza, frente a otros recursos que en la metodología ABN se utilizan de una forma más equitativa, como pueden ser recursos materiales de editoriales, recursos materiales creados por ellos mismos, de diseño propio o cualquier otra herramienta digitales que utilizan en el aula. En cuanto a la discusión que podemos extraer del presente estudio, en cuanto al estudio piloto que ha comentado mi compañera Malena, todavía no tenemos unas conclusiones definitivas, puesto que estamos en pleno desarrollo de ese estudio, pero sí el análisis que hemos hecho de la formación del profesorado, podemos decir que ha sido bastante efectiva, aunque la participación fue menor de lo que nosotros esperábamos, y que observamos que el profesorado incorporó nuevas dinámicas alternativas en los cursos altos de educación primaria y sobre todo en educación secundaria que no eran tan utilizadas previamente y el uso de recursos manipulativos. Y como hemos comentado, ha habido una baja participación del profesorado, también se explica por la situación que tuvimos de pandemia el curso pasado. Este año estamos planificando una nueva formación y unos nuevos talleres para el profesorado que ha ampliado el número de profesorado participantes y el objetivo es continuar con estas formaciones y, si es posible, en formato presencial. Como conclusión de este estudio, concluimos que el programa formativo facilitó el uso de materiales manipulativos, tanto del método ABN como del profesorado que no practica o que no ha trabajado el método ABN. Es necesario ampliar la formación del método ABN en primer ciclo de ESO para reducir esos riesgos que conlleva la transición a esta etapa escolar. Y es importante abrir nuevas líneas de investigación sobre los nuevos programas formativos y la importancia de ellos en el profesorado de primaria y de secundaria y analizar en mayor profundidad los perfiles didácticos asociados al profesorado de matemáticas. Aquí son las referencias en las que algunas de las referencias que nos hemos basado y agradecemos vuestra atención y esperemos que os haya resultado interesante la presentación. Muchas gracias.